Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué lindo estar una vez más acá con ustedes, esta hermosa iglesia, este lindo pueblo, con la familia, como hablaba con la hermana, ¿verdad, Pati? Ahora, esta es nuestra familia. Sé que de sangre tenemos más, pero por la única y verdadera sangre, que es la única que puede quitar los pecados del mundo, esta es nuestra familia por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es la familia en Cristo Jesús. Estoy muy contento de estar por acá. Saludos les envío el pastor Samuel, ¿verdad? Que ahora constantemente están ahí viéndose en reuniones y demás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Tú viniste del cielo, siendo Dios, te hiciste hombre semejante a hombre pecador como nosotros, semejante. No hubo pecado en ti, pero te hiciste semejante a nosotros, para poder entregarte en esa cruz y morir y derramar esa sangre para la expiación de nuestro pecado, para la liberación de la condenación eterna a la que estábamos destinados por medio de Adán. Mas sin embargo, por tu amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ese amor que tú nos tuviste, Padre, enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros. Y te damos gracias, y por esa oportunidad de entrar al reino de los cielos estamos en este día, acá celebrando una comunión, celebrando la comunión con los hermanos, con la iglesia, con el cuerpo, con tu cuerpo, Señor Jesús. Tú eres la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo, y eso te lo agradecemos. Gracias por cada uno de los que sirven acá en San Ramón, por todos los que se ocupan de diferentes circunstancias. Hoy te damos gracias por los que están acá, por los que han de venir, los que vienen de camino, y aún por los que no han llegado aún, por los que no han conocido el Evangelio y la palabra, y sabemos que tú le vas a agregar, los vas a agregar a la iglesia, a todos los que han de ser salvos. Hoy te pedimos, Padre, para que tú tomes el control de la evangelización aquí en San Ramón, de que se pueda llegar a tierra fértil y sembrar la semilla para que dé mucho fruto, papá. Agradecidos contigo en esta mañana, con tu bondad, con tu misericordia, tu amor, tu gracia, Señor. Hemos orado y dejamos todo en tus manos, y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a dar un poquito por acá. Bueno, muy buenos días nuevamente. Vamos a empezar con la palabra, que es lo que nos trae acá, que es por lo que realmente venimos acá, que es aprender el Evangelio y la palabra, y poder también tener comunión con los diferentes hermanos. Peleando un poquito con el abanico, pero que no me huele las hojas. Es que me las... Ahí estamos. Esto que no huele las hojas, pero que me pegue directo. Entonces está difícil este asunto, ¿eh? Pero bueno, ahí vamos poniéndonos de acuerdo ya. Vamos a ir a la palabra, a Jueces 13. Jueces, capítulo 13. Jueces 13, vamos a leer un poquito acá en el verso 1. Vamos a ver un poquito acerca de la historia de Salomón. Le comentaba yo a los jóvenes, ¿verdad?, el sábado pasado, un poquito que sí, de Sansón, que siempre que hablamos de Sansón, inmediatamente nos vamos a Dalila, ¿verdad? Inmediatamente, pues es instantáneo. Pero no vemos el inicio de esta historia, que tiene muchas cosas interesantes. No las podemos ver todas, ¿verdad?, porque habría mucho tiempo, pero vamos a ir sacando ciertas enseñanzas en Jueces 13, versículo 1, acerca del nacimiento de Sansón. Vamos a ver un poco acerca del nacimiento, y con el tiempo ahora ajustadito posiblemente vamos a cerrar, ¿verdad?, un poquito con qué pasó con Sansón al final, ¿verdad?
Entonces Jueces 13, versículo 1. Iniciamos, vamos a dar la lectura hasta el 6, del 1 al 6 para iniciar. Jueces 13, del 1 al 6 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Verso 4: ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Vamos a dejar hasta acá la lectura para ver la introducción, ¿verdad? De un poquito acerca del nacimiento de Sansón. Entonces aquí vemos cómo la historia lamentablemente se repite una y otra vez, ¿verdad? Con la desobediencia del hombre. Vamos a ver, pues. Vamos a ver cómo nos va con el calor, si no, ahí vamos tomando otras medidas. Voy a ingeniármelos aquí. Entonces en Jueces 13, versículo 1 decía: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Una vez más vemos cómo el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, como los que deberían de estar más cerca de Dios, ¿qué hacen? Dan la espalda a Dios. Y como ustedes saben, uno de los 4 propósitos por los que Dios escogió a Israel, siempre que hablo del Antiguo Testamento me gusta aclarar esto, uno de los 4 propósitos es, bueno, voy a decir los 4, ¿verdad? Y ahora que tal vez alguien no lo haya escuchado. El primero es para ser testigos de Jehová. Dios elige al pueblo de Israel para ser sus testigos. Ellos vieron los milagros, ellos vieron el mar abierto, el mar rojo, pasaron en seco, ellos vivieron en el desierto donde no hay nada, y con una columna de nube, una columna de fuego, fueron protegidos de día y de noche. Entonces ellos fueron los testigos oculares, presenciales, de Dios, de Jehová. Entonces ellos son los testigos de Jehová. Esa es la primera razón. La segunda razón es para la escritura de la palabra. Ellos fueron los que se les encomendó la escritura de la palabra. Entonces, eso está también en Romanos 3, 1 y 2, ¿verdad? La escritura. El tercer propósito, la matriz de Jesucristo, que está en Romanos 9, versículo 5, que es para la matriz, que de ahí viene María, ¿verdad? Romanos 9, verso 5. Y 1 Corintios 10, versículo 11, nos dice lo que nos compete en esta mañana. ¿Por qué fue elegido el pueblo de Israel? ¿Por qué está escrito tanto acerca de Israel? Para ser ejemplo en el fin de los siglos. Estas cosas les acontecieron ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para ser ejemplo a nosotros. Entonces hoy vamos a ver un ejemplo de un hijo de Dios, apartado para Dios, entregado para Dios, también como lo es Sansón. No sin antes ver por qué se da toda esta situación, por qué viene Sansón, con qué encomienda, con qué propósito sucede lo que sucede a Sansón, ¿verdad? Entonces vamos a ver, nuevamente leemos el 13, verso 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos 40 años. ¿Usted sabe lo que es tener una opresión por medio de los filisteos, que eran los enemigos de Israel, durante 40 años?
Entonces, Dios quería liberar al pueblo de Israel de esa opresión. Quería liberar al pueblo de Israel del mandato de los filisteos que estaban sobre ellos. Entonces aquí viene algo bien bonito en el versículo 2, ¿verdad? Dice que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Aquí vemos una mujer más que es estéril, que Dios utiliza. Dios utiliza a estas personas, utiliza el milagro de la vida, como Sara, ¿verdad? Sarai, que era la esposa de Abraham y era estéril, ¿verdad? Y aquí vemos una vez más, pero los hijos de Israel se habían desviado constantemente. Esto es una constante en el pueblo de Israel, pero necesitamos que no sea una constante en los hijos de Dios hoy por hoy, en los justos, en los renacidos, en los que han nacido de nuevo por medio del agua y del Espíritu, ¿verdad? Eso no. ¿Por qué le sucede a ellos esto? Para ejemplo, a los que estamos en el fin de los tiempos, que nosotros veamos el ejemplo y que podamos ser constantes, diligentes, no desmayando, no dando la espalda, no blasfemando contra Dios. Este pueblo de Israel era interesante. En Números 21:4, en el libro de Números, en Números 21, versículo 4, Números 21, verso 4, Números 21, versículo 4, lo tenemos. Vemos aquí parte de cómo el pueblo de Israel viene de ver todos estos milagros y la mano poderosa con que Dios la saca de Egipto, y vamos a ver qué hacen. Dice, lo tenemos todos, Números 21:4 nos dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, de donde venían, ¿verdad? Saliendo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. Y se desanimó el pueblo, ¿por dónde? Por el camino. Qué peligroso es un justo desanimado. Qué peligroso un hijo desanimado, un cristiano desanimado. ¿Por qué desanima a los demás? Porque entristece al resto. Con solo uno que no le parecía lo que estaba aconteciendo aquí por medio de mano de Dios, ¿qué hizo con todo el pueblo? Desanimó al pueblo. Nos dice que después de que partieron de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios. ¿Usted sabe lo que hace este pueblo? Ver los milagros, ver la mano poderosa, ver cómo Dios lo sostiene, ver cómo viene maná del cielo, ver cómo le manda codornices, cómo abre el Mar Rojo, cómo las plagas de Egipto no llegaron a ellos. Cuando estaba la plaga de las ranas, a ellos no tocó en la tierra de Gosén. Cuando vino las tinieblas, ellos tenían luz en la tierra de Gosén. Cuando vino la muerte del ganado, a ellos no se les murió ni uno en la tierra de Gosén. Cuando vino la muerte de los primogénitos, por medio de la sangre del cordero pintada en los linteles de las puertas, en la entrada, en los linteles, no tocó al pueblo de Israel. Ni un solo primogénito murió. Mas sin embargo, todo Egipto lloraba, incluyendo el faraón, la muerte de su primogénito. Viendo todo eso, ahora venimos aquí al 21, verso 5. Vemos cómo dice: y habló el pueblo contra Dios. Y no solo contra Dios, sino contra ¿quién? Contra Moisés, el que Dios había enviado, el enviado de Dios. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y le hacen una pregunta, ¿verdad? Siempre tenemos que ver ahí todos los signos, comas, puntos, todo. Todos los signos de puntuación. Dice, le preguntan a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
estaban cansados, estaban fastidiados. O como dicen en el buen tico, estaban obstinados de ese pan tan liviano. El maná que descendía del cielo era muy livianito, ellos querían algo más fuertecito, ¿verdad? Sin entender que en el desierto no hay agua, sin entender que en el desierto no hay pan, mucho menos carne. En el desierto, ¿qué hay? Nada, arena y escorpiones y serpientes venenosas, muy venenosas, serpientes ardientes, le llama la palabra. Entonces ellos, sin valorar de que Dios los estaba guardando y protegiendo, hablan contra Dios. ¿Y qué más nos dice? Versículo 6, para terminar este pasaje hasta el 9, dice: y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué dice que envió? Serpientes ardientes. No habían, Dios las había quitado probablemente, o estaba guardando al pueblo de ese tipo de animales. Pero como estaban blasfemando contra Dios y como estaban hablando contra Moisés, ¿qué dice? Ah, sí, vamos a ver si se la van en el desierto solos. Entonces, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Cuántos murieron? Siempre que hay desobediencia viene castigo. De eso tengan plena seguridad. Todas nuestras acciones tienen una consecuencia. Si la acción es buena, pues trae buenas consecuencias. Pero si la acción no es buena, es mala, trae malas consecuencias. Y el pueblo de Israel tenía que pagar por su mala acción, por dudar, porque no creían. ¿Qué le dicen a Moisés? Tenemos que entender esto. ¿Nos trajiste aquí para morir en el desierto? Mejor nos hubiéramos quedado de esclavos, allá había carnita en las noches, aunque fueran esclavos todo el día. Claro, allá habían ídolos, allá un montón de cosas que hacer, aunque fueran esclavos, aunque estuvieran oprimidos por el faraón. Entonces, murió mucho pueblo. Versículo 7 nos dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ahora sí, ¿verdad? ¿Qué dijo el pueblo? Hemos pecado por hablar contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora sí le creen, ¿verdad? Que él las mandó, él las quitó. Entonces, después de que nos jalamos la torta, ¿verdad? Como dicen, tiramos la piedra, escondemos la mano. ¿Por qué no creyeron desde el inicio? ¿Por qué no se evitaron esta gran tempestad de muertos por medio de las serpientes ardientes? Porque me decía un personaje por ahí en estos días que le hemos hablado bastante del evangelio, no tenemos la seguridad de si eso no es, ¿verdad? Pero es que uno es muy cabezón, dice. Digo, sí somos muy cabezones, correcto, pero no nos podemos quedar como cabezones. No nos podemos quedar en ese punto. Tenemos que avanzar, tenemos que caminar, tenemos que crecer, tenemos que pegarnos al evangelio verdadero, tenemos que pegarnos a la palabra. No podemos conformarnos con reconocer que soy cabezón, con reconocer que soy pecador. ¿A dónde va el pecador? Al fuego eterno, sí o sí. Eso es lo que la palabra nos dice. Yo no puedo sobarle la espaldita a nadie y decirle otra cosa. Pero para eso vino Cristo, para que no estemos en calidad de pecadores delante del Padre, para resolver el pecado del mundo. Eso es lo que viene a hacer Jesucristo por cada uno de nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Sigamos un poquito más adelante. En algún momento lo hemos compartido acá también. Dice en el versículo 8, bueno, termina el 7 diciendo: y Moisés oró por el pueblo. Entonces veamos las directrices que envía Jehová, que envía Dios. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre el asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Una serpiente ardiente, qué interesante, ¿verdad? Con lo mismo que les mandó para morir, con eso mismo los va a salvar. Pero ahora vamos a ver de quién es sombra esta serpiente. Continúa diciendo: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, cuando alguno
del pueblo de Israel los mordía en el calcañar, que dice la Biblia que ahí es donde los muerden, ¿verdad? La serpiente en el calcañar, físicamente hablando, tiene una connotación espiritual, por supuesto. Cuando son mordidos, ¿y qué hacen? La serpiente está en un asta, está en alto, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, vuelven, buscan donde está el asta, donde está la serpiente de bronce, y cualquiera que la mirare, ¿qué dice? Vivirá, dice. Cualquiera que la mirare, vivirá. ¿Y qué nos dice San Juan 3, versículo 14? San Juan 3, verso 14. San Juan 3, damos un tiempito. San Juan 3, versículo 14 nos dice, ¿lo tenemos? Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios permite esta experiencia al pueblo de Israel con la serpiente ardiente. Todo el que vuelve a ver la serpiente vivirá. Ahora aquí nos explica el apóstol Juan que así como Moisés levantó esa serpiente para que el pueblo pudiera vivir, ¿verdad? Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el Hijo del Hombre fue levantado en una cruz y derramó su sangre por cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, como dice Hebreos 10, versículo 17 y 18. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto tenemos que aprenderlo en memoria. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda, ya Cristo pagó. A todo el que lo mordiera la serpiente y vía a la serpiente de bronce, vivía. ¿Qué más tenía que hacer? No tenía nada más que hacer, solo ver a la serpiente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Creer en Jesucristo. Pero creer que Él te perdonó, creer que Él te lavó, creer que Él te limpió de todo pecado. Por eso queda sobrando nuestras acciones. Por eso sobra el pedir perdón. Por eso sobra el hacer oración de fe. Por eso sobra el confesarse los pecados unos con otros o con alguien. Todo eso sobra porque lo único que necesitamos para ser salvos es creer en que Jesucristo nos perdonó una vez y para siempre. Es algo que hizo Jesús, no es algo que usted o yo pueda hacer por nuestros pecados o para ser libres o para ser salvos. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. Es que la salvación es por fe, claro. Pero si Dios no nos da el don de la fe, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces es algo que ni tan siquiera tenemos, porque Dios nos lo da, el don de la fe, para que podamos ser salvos. Así que no se puede, los hijos de Dios no deben de perder la mirada. ¿En quién? En Jesús. No debemos de perder la mirada en Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con Sansón? Sansón perdió la mirada en su momento, ya lo vamos a ir escudriñando. El pueblo de Israel le da la espalda a Dios, blasfema habla contra Dios, como dice la palabra, habla contra Moisés, que es el enviado de Dios. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado cuando no estemos de acuerdo con A, B o C, ver cómo nos transmitimos, ver cómo nos explicamos, ver cómo hablamos. No es nada más abrir la bocota y decir, es que a mí no me parece, Tenemos que tener cuidado porque con los enviados de Dios como Moisés. Hablaron contra Moisés, hablaron contra Jehová y, claro, tienen que ser justos renacidos, claro está, ¿no? Entonces, vamos de nuevo a Jueces. Si nos movemos de Jueces, pues póngale una señal ahí a la Biblia. Tira Jueces. Está antes de Ruth. Jueces. El capítulo 13. Capítulo 13, versículo 3. Jueces 13:3 dice: a esta mujer
a esta mujer apareció el ángel de Jehová. ¿El ángel de quién era? De Jehová. Cuando la Biblia nos habla de un ángel, también lo he hablado muchas veces y lo seguiría hablando toda la vida. ¿Qué tiene que decir? Que es de Jehová. Si no es de Jehová, recuerden que segunda de Corintios 11, versículo 14, 13, 14 y 15, el 14 específicamente nos dice que Satanás se viste como... ¿Y qué es un qué? Un ángel. No vaya a ser que descienda. Segunda de Corintios 11, 13, 14 y 15, que habla de falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ¿verdad? Y dice que no es de extrañarse porque Satanás se viste como un ángel de luz. Entonces, el apóstol Pablo les comentaba la vez pasada, ¿verdad? Que advierte que si un ángel del cielo viene predicando o dando otro evangelio que el que os he dado, sea anatema, que dice, sea maldito. Entonces, aquí vemos que específicamente en el verso 3 de Jueces 13, nos dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová. No cualquier ángel, para decir mentiras, para hacer falsas doctrinas, para levantar falsas religiones, sino que fue el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni coma cosas inmundas, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. ¿Qué le dice? Verso 5, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, ¿qué dice? Que el niño no pasará, que dice que en el verso 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. O sea, yo no puedo hacer el pacto de Nazareo. Definitivamente. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ser nazareo o el voto nazareo parte, lo vemos en número 6, del 1 al 5, no hay tiempo para poder ver todo el pacto de Nazareo, pero no toman vino, no se pueden rasurar la cabeza, no cortan la barba, hay una serie, no pueden acercar a los muertos, una serie de, no pueden tomar nada de la vid, una serie de requisitos para hacer el voto nazareo. Apartado, nazareo es apartado para Dios, en hebreo es nazir, que significa separado, consagrado, abstenerse, apartado para Dios. Eso es ser nazareo. Entonces, esta mujer era estéril y ella hace el voto, ella entrega a su hijo a Dios y tiene que cumplir todos estos requisitos. Estamos hablando de que ese niño es Sansón, por eso no podía pasar navaja sobre su cabello, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Sansón tenía que crecer absteniéndose, apartado, no tener una vida común, no tener una vida como los demás hacen esto, entonces ahora vamos siempre con la corriente del mundo y nosotros no podemos ir con la corriente, nosotros necesitamos nadar contra la corriente. Todos van para abajo, nosotros vamos para arriba, todos van para arriba, nosotros vamos para abajo, pues nosotros hacemos la voluntad de Dios y los pecadores hacen la voluntad del mundo, la voluntad del diablo. Solo hay dos caminos, con Dios o con el diablo. Solo existe el justo o el pecador. Y nadie es huérfano. De que tiene padre, tiene padre. O tiene a Dios o tiene al diablo, pero tiene papá. ¿Qué dijo Jesús en San Juan 8, versículo 44? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, por cuanto hacéis vuestras obras. Las obras de él queréis hacer. Y el diablo es mentiroso y padre de mentira. Y él miente. Cuando él miente, de suyo habla. El diablo es toda la mentira completa. Dice que desde el inicio miente. En Génesis 3, cuando le miente a la mujer, a Eva, y le dice: es cierto que de todo árbol del huerto del Edén no puede. Nunca dijo Dios eso.
Dios dijo, del árbol de la ciencia, el bien y el mal, no comerás. Ciertamente el día que lo hicieres, ciertamente morirás, ¿verdad? Entonces desde ahí es padre de mentira. Entonces no podemos andar como todos andan en este mundo, sino que aquí la mamá presenta a Sansón con el voto nazareo para que él sea diferente. Y dentro de las virtudes de sombra tocante o que respecta a esta palabra en los tiempos venideros, o para aplicarla en este tiempo, Sansón es apartado para Dios. Pero resulta que nosotros, por medio de Jesucristo, fuimos comprados por precio de sangre. Ya Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Y qué significa esto? Que debemos de vivir apartados para Dios como hijos de Dios. Así como Sansón no podía hacer lo que quería, o le daba la gana en buen español, tico, nosotros tampoco. Porque si bien es cierto, es la mamá la que lo lleva a él y hace el voto nazareo, a nosotros no es nuestra madre, nuestro padre, ni ningún familiar que nos lleva. A través de la fe es Jesucristo, Dios el Padre, que nos hace sus hijos, que nos compra a precio de sangre, que nos libra del fuego eterno, de la condenación eterna. Y ahora nosotros debemos de ser santos como Él es santo. Así como Sansón estaba llamado a guardar el voto nazareo, nosotros estamos llamados a mantenernos en una vida de santidad, una vida de responsabilidad espiritual. No es ser un responsable cristiano. Hoy no leí la Biblia, hoy no oré, hoy me levanté como las vacas, me fui. Qué gran cosa, la aplaudimos. No, debemos de consternarnos y decir, no puedo seguir así. Tengo que cambiar, hoy me levanto más temprano. Pero la oración en las mañanas, la lectura bíblica, participar siempre de escuchar la palabra durante el día es sumamente importante. No podemos ser unos irresponsables espirituales. Debemos de tener una responsabilidad como Sansón tenía una responsabilidad y Jehová Dios lo respaldaba. Vamos a ver el tiempo para ver si podemos ver todos los puntos. Creo que no. Pero hasta donde lleguemos. Nosotros tenemos una responsabilidad y Jesucristo pagó por nosotros. Y nosotros necesitamos mantenernos en esa línea de santidad. Nazareo es, en hebreo es nazir, y es separado, consagrado, abstenerse y apartado. Y vean lo que es ser santo, qué bonito. Santo en el hebreo es Kadash. ¿Y qué significa? Ser santificado, consagrado y dedicado. O sea, separado del mundo. Hay una congruencia entre uno y el otro, entre el voto nazareo y ser santo, ser apartado. Punto número 1, no somos santos porque somos muy buena gente. No somos santos porque somos muy cargas, en lo más mínimo. Somos santos porque Cristo nos santificó, porque Cristo nos purifica, porque Cristo nos limpia. En 1 Pedro 1, versículo 15 y 16, se nos dice que debemos de ser santos como Él es santos. Lo buscamos, ¿sí? Debemos de andar en santidad. 1 Pedro 1, versículo 15 y 16. 1 Pedro 1, 15, 16 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos como yo soy santo. Tenemos que ser apartados por el que pagó el precio por usted y por el que nos compró a precio de sangre, por el que nos redimió, por el que nos rescató. Entonces nosotros debemos de ponerle un freno, un alto
a esta carne, a los deseos pecaminosos, a los deseos de la carne, y poder andar más en tema del Espíritu, ser más responsables para alimentar el Espíritu, con la palabra, con la oración, con la congregación, con la fe. Y la fe viene por, y el oírla, y a dónde predican la palabra de Dios verdadera. Todo es y tenemos también que estar escuchando las prédicas de los pastores renacidos, de los pastores que han nacido de nuevo, claro está. Yo fui un pastor pecador durante 18 años de mi vida. Iba al fuego eterno con mi familia y mis 2 hijos. Si no es que Cristo, por medio de su palabra, me confronta y veo que soy pecador, que estoy predicando, soy pecador, diezmo, soy pecador, ofrenda, soy pecador. El pecado, pido perdón, continúo como pecador. Hago la oración de fe y sigo siendo pecador. No se quita mi posición delante de Dios como pecador. Y eso es un problema. Porque el pecador, San Mateo 25, verso 46 dice: irán estos al castigo eterno, mas los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. ¿Quién se salva, el justo o el pecador? El justo. Entonces necesitamos escuchar las prédicas de justos para poder entender bien el Evangelio, la palabra. Entonces ya se nos encogió, ¿verdad?, la cartera de predicaciones para poder alimentar la fe verdadera, la fe correcta. Bueno, en Misión Palabra de Vida pueden encontrar muchísimos, ¿verdad? Muchísimas prédicas de diferentes pastores renacidos. Entonces se nos recomienda, si no como aquel que os llamó, ser santos, también como es el que nos llamó santo, es Dios. Dios es santo. ¿Cómo tienen que andar sus hijos? Santos. Así es. No puede ser diferente, no debe ser diferente. Dios nos llama con santidad y sus hijos en pecado todos. Por eso envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz, para salvar la creación. No todos somos hijos, sino que todos somos creación. Hijos solo los que fueron adoptados por medio de su voluntad, como dice San Juan 1, versículo 13. No por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Es la única forma. Por medio de la voluntad de Dios que somos hijos. No éramos hijos, fuimos adoptados sus hijos. Efesios 1, 5 también nos dice que fuimos adoptados por medio de Jesucristo. No éramos hijos de Dios. San Juan 1, versículo, bueno, pueden leer desde el 12 al 13. San Juan 1, verso 12 al 13. Vamos a continuar. Ser santos. ¿Qué es ser santos? Es ser apartados, ya lo leímos. ¿Qué nos dice Hebreos? Hebreos 2, versículo 11. Vamos a ir al libro de Hebreos 2, verso 11. Hebreos 2, verso 11. Nos aclara y nos da el fundamento, el rudimento correcto acerca de el tema de la santidad. Hebreos 2, verso 11 nos dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesucristo es el santo y es el que santifica. El que santifica y los que son santificados de uno son todos. Ahora somos del Padre, ahora somos de Dios, por medio de la santificación que Jesucristo nos da en la cruz. Clarísimo está. Por nosotros mismos no podemos ser santos, no podemos caminar como nosotros queremos, porque entonces iríamos al fuego eterno. Es como Cristo nos lavó, nos limpió, nos redimió, Él nos santificó. Y los santos están llamados con el propósito de evangelizar, con el propósito de dar la palabra, con el propósito de aprender para poder llevar a otros a la verdad, a la luz. El hombre, mujer, claro está, que no tiene a Cristo, que no tiene el evangelio verdadero, está en tinieblas, está en oscuridad. Está como estaba la tierra en el inicio, ¿verdad? Y creó
Dios, los cielos y la tierra estaba ¿cómo? Así está un pecador, desordenado y vacío. Lamentablemente, ayer hubo una noticia, llega un señor para un Tundra o no sé qué tipo de carro era, un carro grande, ahí en el puente Grecia, aquí cerquísimo. ¿En cuál? En el puente Rafael Iglesias. Yo no he visto la noticia como tal, me la han contado nada más. Y se lanza. Entonces uno de mis proveedores me dice, ¿qué problema voy a tener este señor en una Tundra y un gran empresario? Porque piensan solo en lo económico. Pero el pecador está desordenado, el pecador está vacío, no tiene la luz, no tiene a Cristo, no tiene evangelio, no tiene la palabra, no tiene fe. Entonces tenga mucho dinero o poco dinero, el pecador está vacío. Está en tinieblas. Cuando usted va en tinieblas, cuando usted se levanta al cuarto y no quiere prender la luz, ¿verdad? Y pega un dedito por allá. Ay. ¿Por qué pega el dedo en la cama? O en un mueble, o en una silla, o lo que esté atravesado en el abanico. Porque está oscuro y no ve hacia dónde va. Entonces los que están en pecado no ven, no miran hacia dónde van. Cuando viene la luz de Cristo, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, cuando viene esa luz podemos ver qué hay atravesado y ya no nos tropezamos, ya no caemos. Ya no nos queda el dedito chiquitito morado, ¿verdad? Porque estamos viendo por dónde vamos, ahora tenemos una luz. Entonces los que están en Cristo ahora somos iluminados por medio de su palabra, por medio del evangelio, por medio de la verdad. Este señor, probablemente no le conozco, no sé quién es, la gente de lo que he escuchado dicen que es un gran empresario y muy buena gente. Y todos con muy buena impresión de él. Pero tenía algún problema, sea económico, sea sentimental, emocional, no sé, que no supo resolver, que el dinero no le pudo resolver y que todos sus conocimientos no le pudieron resolver, y termina tomando una muy mala decisión. Muchos están luchando en un hospital para poder salir por la salud, combatiendo un cáncer, combatiendo una enfermedad, combatiendo un paro, combatiendo, no sé, tantas cosas. Y otros que están con excelente salud se quitan la vida. O sea, ¿qué puede llevar a una persona a esto? Claro que sí, el faltante de la luz. Y esa luz es Cristo. Es el evangelio, es la palabra, es la fe, es lo que no vemos. Es la certeza, es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Bueno, me preguntan aquí en vivo, ¿qué pasa cuando una persona hace esto? Bueno, él, no conozco, no hablemos de él porque desconozco, ¿verdad? El contorno. Una situación de que alguien se quite la vida. ¿Es lo que me quieres decir? Bueno, una situación de que alguien se quite la vida es un tema muy delicado por si alguno de nosotros tenemos a alguien en esa. Entonces es algo delicado de tocar, pero yo no puedo ocultar la verdad de lo que nos compete a nosotros en la palabra. ¿Qué pasa cuando alguien se quita la vida? Ya no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, pues no es salvo. Entonces esa persona no va al fuego por quitarse la vida, sino por pecador, porque no entendió las Escrituras, porque no tuvo la fe verdadera en Cristo Jesús. Así que es lo mismo que alguien se quite la vida a que se muera en un accidente o que tenga una enfermedad terminal. Si no conocieron el evangelio, no conocen la palabra como tal, igual se va al fuego eterno. Y no lo voy a decir yo, lo va a decir Tesalonicenses en 1 Tesalonicenses, ahí estamos cerquita, 1:8, para contestar la pregunta del hermano. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 8, rápidamente dice: en llama de fuego. Dice que Jesucristo va a venir con el verso 7, dice: y vosotros, los que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, que dice verso 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor
y de la gloria de su poder. Y segunda, les dije primera. Perdón. Segunda de Tesalonicenses. Es que me fijé en la hoja anterior, vi primera y estoy leyendo segunda. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Volvemos a leer desde el 8 entonces para los que no estaban ubicados. Segunda de Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor. ¿Qué dice? A los que no conocieron a Dios. Punto 1. ¿Y qué más dice? Y los que conocieron pero no creyeron, no obedecieron. ¿Qué va a pasar con ellos? El que no conoció y murió, de cualquier forma, póngale la forma que usted quiera. 1000 formas de morir, ¿verdad? Hay un programa por ahí, de cualquier forma. Entonces, dice que para los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escucharon las escrituras, no creyeron. El verso 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, perdidos eternamente en el fuego eterno, donde es el lloro y el crujir de dientes, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Están excluidos de Dios. Como todos nacimos, Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si cualquier persona muere con el desconocimiento del evangelio, sin obediencia, sin fe, lamentablemente va al fuego eterno. Por eso va en la importancia, porque cuando uno dice, es que hermanos, tenemos que predicar, que tenemos que llevar el evangelio a otros, se oye muy liviano y ni caso ni nos mueve, ¿verdad? Una pestaña. Pero cuando vemos que todo el que muere sin Cristo va al fuego eterno, creo que tenemos que tomar conciencia y ser responsables espiritualmente, aprender para poder llevar el evangelio a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros conocidos, a nuestro entorno laboral, a todos los que se nos atraviesen. Debemos de predicar el evangelio, debemos de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como lo manda el apóstol Pablo. En todo momento debemos de ser predicadores. Somos embajadores de la presencia de Dios, somos embajadores del evangelio de Dios aquí en la tierra. Y tenemos una gran responsabilidad. Todo el que fallezca sin el conocimiento verdadero, sin la fe verdadera, va al fuego eterno. Así que es más que visitar una iglesia, es más que unos cantos y que pasar 1 hora y media ahí, que se me duerme y no, que tengo o no tengo sueño, o preste atención, porque usted puede estar así, pero su mente está larguísima. Desconecté la cocina. Los frijoles, miran, están. La plancha. Un día nos pasó a agarrar algo con la plancha. No nos quemó la casa, gracias a Dios. De 8 de la mañana como a 8 de la noche, conectada. Dios tuvo cuidado. Pero estamos en otras. Estamos pensando en otra cosa y no estamos razonando que el que no conoce a Dios va al fuego eterno. Entonces, independientemente de la muerte, si no ha nacido de nuevo del agua y del espíritu, y si no tiene una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, San Mateo 5:20 y San Juan 3:5, no puede entrar al reino de los cielos. Es lamentable. Por eso usted y yo estamos llamados ¿a qué? A obedecer, a predicar, a llevar el evangelio de Dios a todos los que no le conocen. Entonces vamos a continuar. Les decía que Sansón no podía llevar una vida normal como todos los demás que no eran nazareos. Y nosotros, como hijos de Dios, no podemos estar compartiendo como todos los demás que no son cristianos. Debe haber una diferencia entre nosotros y ellos. Y la diferencia es la luz de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, en Judas, el libro de Judas, que es solo un capítulo y que está antes de Apocalipsis, se va a Apocalipsis y se devuelve. Judas, San Judas, dice en el verso 20, Judas 1, verso 20 dice: pero vosotros, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Judas 1, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. ¿Qué debemos de hacer? Edificándoos. Nos debemos de edificar en la santísima fe, la fe santa. Debemos de ser edificados a través de esa fe
orando en el Espíritu. Debemos de tener una comunión con Dios permanente, una comunicación. Ya somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pero hoy no obedecemos al Espíritu. El Espíritu no se puede despegar de nosotros, estamos sellados con Él. Eso es como una estampa en el original. Cuando dice sellados, también es estampado, marcado, como cuando marcan el ganado, ¿verdad? Con una herramienta hirviendo, ¿verdad? Ardiente, al rojo vivo. Entonces, y ahí dice que le marcan el cuero. También les duele, ¿verdad? Que sea cuero. Y ellos son marcados. Ya no pueden quitarse en esa marca. Son estampados. Nosotros no perdemos la salvación. No podemos quitarnos la marca. Ni queremos. Porque jamás perdernos. Pero no obedecemos. No andamos en el Espíritu, andamos en la carne. Sellados en el Espíritu, pero en la carne no funciona. Entonces dice que andar en la santísima fe, orando en el Espíritu. 21. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Quién está esperando la salvación? ¿Quién está esperando la redención, el arrebatamiento, ese momento tan lindo, tan especial? Estamos esperándolo, ¿cierto? Pero hasta que eso ocurra, verso 22, debemos de estar atentos a la predicación. A algunos que dudan, convencerlos. Si usted ha predicado a alguien y tiene dudas, ore el doble por esa persona y siéntese y explíquele y lea la palabra y mándele seminarios y mándele predicaciones y esté constantemente, pues si no, esa persona se puede perder al fuego eterno. Debemos estar insistente. Una de dos: o se hace hermano, no nos hablan más. Ya les había contado la frase del pastor, ¿verdad? Un día dijo: yo no tengo amigos, para el que no la escuchaba. Yo decía: pobrecito, como es coreano, seguro no tiene amigos aquí. Yo no tengo amigos. O tengo hermanos o tengo enemigos. Si él tiene un amigo, él le predica, o se hace hermano, o se hace enemigo y no le vuelve a hablar. Pero él no tiene amigos. Yo creo que nosotros, si consideramos que alguien es nuestro amigo, prediquémosle el evangelio. Si se enojó, no era su amigo, no se preocupe. Si se apartó, si se alejó, si no lo volvió a contestar mensajes, no era su amigo, no se preocupe. Pero no podemos tener gente que amamos, que van para el fuego y nosotros no hacemos nada. Eso es muy duro, eso es muy fuerte. Si en este momento, digamos que quitan las escaleras, que las quitaron, digamos, para poner un ejemplo, ustedes no dejarían que ningún niño salga, porque se va a caer. Ya no hay escaleras, son 2 pisos, se va a golpear. Así están yendo un montón al fuego. Nosotros no estamos poniendo un aviso, no les estamos diciendo, no estamos avisando: mira, no hay escaleras, te vas a caer, te vas a ir al fuego. Mira, no hay evangelio, no hay fe, no hay palabra en ti, necesitas nacer de nuevo. Entonces es un tema muy serio, muy fuerte, muy duro. Pero si nosotros seguimos viviendo como pecadores y no como justos, como renacidos, como santos, puros, limpios, todas estas cosas se nos van haciendo livianas. Vamos perdiendo la sensibilidad a las almas. Ayer un hermano en la reunión de una reunión ahí daba el testimonio, como una persona que ellos le hablaron obtuvo la salvación, y este hermano lloraba de ver la alegría, se le notaba la alegría de que alguien había sido salvo, de que una persona era salva en ese momento. Entonces se nota el amor y el deseo y el gozo de que alguien haya entendido. Así debemos de ser nosotros. No nos pongamos tristes por los que no nos atienden. Alegrémonos con los que nos atienden. Alegrémonos con los que escuchan. En algún momento van a nacer de nuevo, mientras estén escuchando. No dejes de escuchar. ¿No tienes claro la salvación? No dejes de escuchar la palabra. Que en un seminario, que en algo, Dios va a tocar el punto que necesita ser detonado para que puedas entender bien el tema de la salvación. Jesucristo en la cruz hace una obra perfecta, pero es perfecta la obra que hace Jesús en la cruz.
¿Para qué? Para traer santidad. Dice que yo me santifico a mí mismo, San Juan 17. Yo me santifico a mí mismo y nosotros somos santificados en Él. Él nos santifica a nosotros. Somos santificados por la palabra, por el Evangelio, por la acción de Jesucristo en la cruz. Él hace una obra tan perfecta en la cruz que en Efesios 5, versículo 25, se los digo rápidamente, por tiempo no vamos a ir a ellos, dice que maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entrega Cristo a sí mismo por la iglesia? Para santificarnos y purificarnos por medio del lavamiento del agua, que es la palabra. Por medio del lavamiento del agua, por la palabra. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia pura, santa, gloriosa, sin mancha, ni cosa semejante. Así que todos los que estamos aquí, en esta mañana, si no estamos limpios, puros, santos y sin mancha, tenemos que reflexionar. Y tenemos que buscar una cita con el pastor Samuel, con algún líder, con alguien que nos haga leer las escrituras y comprender lo que Jesús hizo por nosotros. Porque de lo contrario, si Cristo viene por una iglesia pura, santa, gloriosa, sin mancha, no se va a llevar a los pecadores. En Hebreos 9, versículo 28, en la última mitad del verso dice que la segunda venida de Cristo no tiene nada que ver con los pecadores, no tiene nada que ver con el pecado, sino que viene a salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los limpios, los puros, los santos, los que ya creyeron, los que ya su problema les fue resuelto, el problema del pecado, claro está. Entonces la obra que Él hace por nosotros es perfecta. Ya estamos apartados para Dios. Ya Sansón está apartado, pacto nazareo, y tiene que cumplir ese pacto. Nosotros ya estamos apartados, debemos de ser santos como Dios, como Él es santo, como el que nos santificó, nos purificó y nos limpió, claro está. Entonces, debemos de tener una relación con el Padre hermosa, a tal punto que podemos escuchar, o podemos sentir, podemos discernir a quién hay que predicarle, cuándo hay que predicarle, en qué momento vamos, cómo oramos hacia esta persona. Todos debemos de estar. Él es nuestro... ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Pero estamos preocupados por si nos falta la comida. Estamos tan ocupados si nos falta el dinero del mes para pagar la casa, para pagar el carro, para comprar los alimentos. Estamos tan ocupados en estos aspectos que se nos olvida que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ay, pero ¿por qué hay tanta hambre en África entonces? Porque no son justos. Necesitamos un misionero de San Ramón que vaya a África a predicar la palabra. Yo sé que necesitamos, ya hay también en África predicadores del Evangelio verdadero. Pero Él nos cuida, Él nos guarda. Vamos a ir al Salmo 23. Salmo 23. Él como pastor tiene cuidado de sus ovejas. Como tuvo cuidado de Sansón, hasta que Sansón pues lo desafió en múltiples ocasiones, la gracia de Dios, ¿verdad? La puso por debajo lo bonito que él tenía, que Dios le había dado, el pacto, la consagración, la tuvo en poco, muchas veces, en múltiples ocasiones. Dice el Salmo 23, vamos a leerlo hasta el 5, Salmo 23, ya que es tan hermosa palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa, ¿qué dice? Está rebosando. Unges mi cabeza con aceite. Jehová es nuestro pastor,
y nosotros las ovejas. Y Él unge nuestra cabeza con aceite. Debemos de mantenernos en santidad, debemos de mantenernos en la palabra, no desviarnos, porque ya estamos llamados a ser santos. Pero como nosotros no podemos, aquí en este pasaje del verso 5 del Salmo 23, dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Las ovejas eran ovejas. No sé si han visto un anuncio donde hay una en un hueco, la sacan y se va saltando, y a los 10 metros cayó en el mismo hueco. Es oveja. Así somos nosotros, nos tropezamos un montón de veces con la misma situación. Entonces, resulta que las ovejas quedan atrapadas en los zarzales, ¿verdad? Quedan atrapadas en una cerca, quedan atrapadas en cualquier cosa. Y tras de que están atrapadas, empiezan las moscas y los zancudos en su cabeza, y se meten por los oídos y por la nariz y depositan huevillos. Y esos huevillos se hacen grandes gusanos después, al punto de que la oveja, cuando logre zafarse de ahí, si ya tiene ese proceso y ya tiene gusanos en los oídos y en la nariz, se agarra a golpes con piedras, con palos, con todo, porque se están volviendo locos. De la desesperación, no soportan, no aguantan, tienen muchas cosas en su cabeza que no le pertenecen. Pues estos moscos, estos zancudos, estas moscas, estos huevillos, estos gusanos que vienen a entorpecer, que vienen a atontar, que vienen a enloquecer a la oveja, son los pensamientos, los dardos del enemigo que están constantemente tirando uno, tirando el otro, y se nos vienen pensamientos, se nos vienen ideas y hablamos tonteras, y se nos viene una situación difícil como ovejas. Entonces, ¿qué hace el pastor con la oveja? La unge con un aceite especial para que esas moscas, que funcionan como repelente, para distinguir, ¿verdad?, algo aquí más cercano, funciona como repelente para ahuyentar esas moscas y esos zancudos que enloquecen cuando ellas están atrapadas en un zarzal, cuando ellas no se pueden defender, cuando ellas no se pueden mover y se les meten todos esos bichos. Ese aceite, eso es lo que hace. Entonces, unges mi cabeza con aceite. ¿Cómo nos cuida el Señor de esos malos pensamientos, de esos deseos, de esas ideas que vienen? Debemos de tener mucho cuidado con la palabra, con el Evangelio verdadero. En Cantares 2, vamos a ir al libro de Cantares 2, versículo 15. El libro de Cantares, Proverbios, Eclesiastés, Cantares 2, verso 15 nos dice, Cantares 2, versículo 15 nos dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué dice? Cazadnos las zorras, pero no dice las zorronas, ¿verdad?, las grandototas, no. Cazadnos las zorras pequeñas. ¿Por qué las zorras pequeñas? Porque la viña está en cierne. ¿Qué significa eso? La viña está en flor, está por dar fruto, pero las zorras pequeñas se meten entre la viña y echan a perder la viña, echan a perder la flor, echan a perder el fruto. Por eso dice: cazadnos, debemos de cazar las zorras, las pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestra viña está en cierne, nuestra viña está en flor, nuestra viña está por dar frutos. Pero cuando a usted le llegan los pensamientos, le llegan los ataques del enemigo, no le prediques, después se enoja. Que se vaya al infierno, ¿qué importa? No me hace caso, no va a la iglesia. Y ya yo le dije, ahora salado. Que esos pensamientos que nos vienen constantemente, que si hago esto, que si hago el otro, pero yo soy cristiano, pero yo hijo de Dios, yo un justo, yo un renacido, vea lo que me pasa, vea esto, vea aquí, ya. No permita que esos pensamientos, esas zorras pequeñas se metan en sus pensamientos, porque no es un pecado grandísimo el que aparta a los hijos del Padre. Son cositas pequeñas, que después se hacen una bola de nieve, una avalancha gigantesca. Entonces, pequeños puntos, pequeños pensamientos, pequeñas cosas que nos hacen ir abandonando la vida como un justo renacido debe llevar. Son pequeños descuidos.
Ya un día de no leer la Biblia, ya 2 días de no leer la Biblia, ya 3 días, ya la semana ni falta leer. ¿Qué era la Biblia? Ya ni se acuerda qué era la Biblia. Entonces, esos puntos pequeños de tiempo, de falta de interés por la lectura, por la oración, por el escuchar el Evangelio, nos puede hacer mucho daño. Y ya empiezan los ataques del enemigo, los dardos del enemigo, por los cuales debemos tener la armadura de Cristo, que dice Efesios, ¿verdad? 6. Debemos de tener la armadura de Cristo. ¿Para qué? Para protegernos de esos ataques de Satanás. Ya no nos puede llevar al fuego, pues ya nacimos de nuevo, ya no somos pecadores, ahora somos justos renacidos. Pero sí nos puedes tener stand-by como tu valor, un justo renacido que afligía su alma todos los días, su alma justa. Lot no predicó, no habían 10 en Sodoma y Gomorra, no habían 10 justos. Entonces eso es lo que hacen esos ataques constantemente, mantenernos quietitos para que no le prediquemos a nadie. Entonces eso no debe ser así. Debemos de tener cuidado con esas pequeñas cosas. Dios nos unge, Dios nos cuida, Dios nos guarda por medio de su palabra. Filipenses 4, libro de Filipenses, Gálatas, Efesios, Colosenses y Filipenses. Gálatas, Efesios, Filipenses, después Colosenses. Antes de Colosenses, después de Efesios, Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 7. Filipenses 4, verso 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo han de estar nuestros pensamientos guardados? ¿Cómo debe estar nuestro corazón? Dice que la paz de Dios, esa paz que por medio de Cristo alcanzamos con Dios, como pecadores somos enemigos de Dios, éramos enemigos de Dios, en calidad de hijos, ahora tenemos paz para con Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos. Tenemos que tener cuidado con el corazón, porque donde está tu tesoro, ¿quién está? Ahí está. Entonces, lo que usted atesora en su corazón, ese es su Dios. Esa es su prioridad. Eso es lo que anhela, eso es lo que quiere, eso es lo que desea. Continúa la palabra en el verso 8, Filipenses 4:8, diciendo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en qué? En esto pensar. ¿En qué debemos de pensar? En tonterías, en esto, aquí y allá. Hoy no voy a la iglesia, hoy voy a ver cómo escapo, estoy muy cansado, ya no, ya es mucho, por si nadie va, yo tampoco. Entonces, todos esos pensamientos tienen que quitarse. Y debemos de estar pensando en qué? En todo lo verdadero, lo verdadero es la palabra. Aquí es donde debemos de estar, escuchando la palabra. En todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, piense en eso. Si hay algo bueno que puede rescatar, piense en eso, en esto pensar. Pero si no hay nada bueno que rescatarle, ni piense, ni hable, ni diga, ni nada. Eso no debemos de andar en esos pensamientos, no debemos de andar conforme a esos pensamientos. Vamos a ir a Jueces, nuevamente. A Jueces. El libro de Jueces 14. Seguir el libro de Jueces. Ya por el tiempo tenemos que adelantar un poco. Ahí tienen la vida de Sansón. Yo he mandado a los jóvenes a que la leyeran, espero que la hayan leído. Si no, todavía les queda tiempo. En el versículo, va a ir más adelante,
16, capítulo 16. Aquí vemos que Sansón y Dalila, ¿verdad? En el versículo 4, ya ahora sí lo que conocemos de Sansón, cómo él cae en las manos de una filistea que no debería haber estado con la filistea. No debió, habían más hijas de Israel, y bonitas y hermosas, pero cayó con una que le hacía trampa. Cayó con una que se dejó sobornar por dinero de sus hermanos filisteos para acabar con Sansón, porque sabían de la gran fuerza, la gran fortaleza, sabían que Sansón era dedicado a Dios y que Dios estaba con él, y que Dios, el Espíritu de Dios, dice, lo visitaba y él hacía grandes proezas, ¿verdad? Entonces en Jueces 16, versículo, para leer un poquito más, en el 6, verso 16, 6 nos dice, y Dalila, ¿verdad?, de la que él se enamoró, que era filistea, dice, y Dalila dijo a Sansón, te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Entonces ya ella anda ahí desde el principio, aquí está, o sea, si vemos la lógica, ¿para qué quiero que me domine? ¿Para qué quiero ser dominado? Pero él estaba muy confiado en sus virtudes, en sus dones, en su talento, en su fuerza, que venía de Dios, claro está. Verso 7 dice, y le respondió Sansón, si me atares con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, que no estén escurridos, ¿verdad?, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes y aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, o sea, ¡ping!, nada más. Y no se supo el secreto de su fuerza. A él querían derrotarlo y él no, ¿verdad?, no entiende. Y así sucesivamente. En el 10 dice, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado, tras de que debe cobrar. Así es el diablo. Hay algún dicho por ahí que dice, con servirle al diablo, con llevárselo se lo paga. Y es cierto, el que le sirve a él, se irá con él. Qué fuerte, ¿eh? Y Sansón no discierne esto. Está lejos de la voluntad de Dios, está lejos del vivir en esa unión con Dios. Entonces vuelve a darle otra serie de instrucciones, vuelven otra vez y no lo puede dominar. Entonces, ¿qué dice en el verso 13? Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con tela, o sea, trenzas, y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela, con todo se lo llevó. Estoy tela, le llevó el telar. 15. Y ella dijo, vea qué relato. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo? A lo que le dice a Dalila, porque usted me dice que me ama y no me dice cómo usted puede ser destruido, ¿verdad? Atención. Sí. Ese es ejemplo para nosotros. Sabemos que nos alejamos de la iglesia, sabemos que algo no nos conviene y ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos, fijo vamos, porque vamos. Entonces debemos de orar más, estar en el Espíritu para poder comprender y decir, no, me quieren alejar de Dios, no voy a hacer este tipo de situación. Entonces ella le dijo, verso 15, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, oiga la pobre víctima, ¿verdad? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole las zorras pequeñas que se meten, las moscas, los zancudos, esos gusanitos que andan dando vueltas y empiezan
entorpecerlo a uno, ¿verdad? Empiezan a distraerlo de la voluntad de Dios. ¿Qué dice el 16? Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida ¿a qué? ¿Es en serio? Un hombre tan fuerte, tan poderoso, tanto lo molestó a Dalila que ya se zancudito, que su alma fue reducida a mortal angustia. No puede ser. ¿Sí sabe estar uno angustiado hasta la muerte? Jesucristo sí, porque él sabía para dónde ir. Pero Sansón, ¿por qué no le quiere decir qué es lo que Dios le dio a él? ¿En qué forma se lo dio? No puede ser. A mortal angustia, o sea, estaba tan angustiado que quería morirse. Fue reducido a mortal angustia. Vean ustedes lo que Dios nos deja para ejemplo en estos tiempos. Entonces el 17, el grave error. El 17 cayó. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. O sea, estaba consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Lamentablemente le dijo la verdad en esta ocasión, a la cuarta vez. Ahora sí le dijo la verdad, y también probaron si era cierto. 18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. ¿Dónde debe estar nuestro corazón? El corazón de Sansón estaba con Dalila en ese momento y le descubrió todo su corazón. El corazón de Sansón tenía que estar con Dios, apartado para Dios, santo, limpio, puro para Dios. Pero estaba con Dalila su corazón. Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, y trayendo en su mano el dinero, a ella le ofrecieron dinero. Ella no quería a Sansón, ella no amaba a Sansón, obviamente, sino que le habían ofrecido dinero si podía descubrir cuál era el secreto de su fuerza, para debilitarlo y así matarlo. Entonces el 19 dice: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Vea qué ternura, vea o sea, como para enmarcarlo en un cuadro y ponerlo, ¿verdad?, en la pared. Él dormido en las piernas de su amada. Qué cariñoso se ve esto. ¿Qué hace ella? Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas, o sea, las 7 trenzas que tenían de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo. Vean lo que es. Le quitó la fuerza y empieza a afligirlo. Ella empezó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. ¿Qué pensó Sansón? Ojo. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Sansón piensa que va a suceder lo mismo que ha sucedido en las otras ocasiones. La diferencia es que ahora sí le descubrió su corazón, antes no. Le entregó todo. Entonces, ¿qué continúa diciendo el verso? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dios se había apartado de Sansón. ¿Por qué? Por su terquedad. 3 oportunidades. Siempre estuvo con él y descubre la verdad. Descubre su corazón a una filistea, a una pecadora, a una impía, a una incircuncisa, como le quieran llamar. Descubre su corazón a una persona incorrecta. Y le pasa esto. 21. Mas los filisteos le echaron mano. ¿Y qué le hicieron? ¿Qué fue lo primero? Le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Bueno, por temas de tiempo, vamos a ver solo 2 puntos importantes. Lo primero, como Sansón fue derribado en la cárcel, derribado por los filisteos y enviado a la cárcel, fue primero porque descubrió que
si se rapaba el pelo perdía su fuerza. Entonces esto simboliza cuando le rapan el pelo a Sansón, que era nazareo, no debía cortarse, no debía pasar navaja por su cabeza. Esto simboliza que Sansón llega a ser igual que cualquier otro. Y Jehová se apartó de él. Ya Sansón es igual que cualquiera de los demás. Usted y yo y nuestras acciones no pueden ser igual que las demás. Debemos de diferenciarnos como hijos de Dios, como justos, como renacidos. Que valga la pena el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí. No podemos ser igual a todos. Ya Sansón era igual a todos. Fue rapada su cabeza. Y segundo punto que sucede aquí en este relato, esta historia real, es que le sacan ¿qué? Le sacaron los ojos. ¿Qué significa eso? Ya Sansón había perdido la vista, ya había perdido el norte de Dios. ¿Y por qué Dios lo había traído? ¿Para qué lo trajo? Para que comenzara a liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Esa era la encomienda de Sansón. No andar revelando su secreto, su fuerza, de dónde venía. Entonces él pierde los ojos. Eso simboliza que ya él tenía una ceguera espiritual. Puesto los ojos en Jesús, recuerda, Hebreos 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros no podemos permitir que no suceda lo que le sucedió a Sansón, y quitar nuestra mirada y quitar nuestra vista del único y santo Dios, del poderoso, del que nos dio la vida, del que entregó su sangre por cada uno de nosotros. Sansón empezó a ver nublado, ¿verdad? Así, hasta que dejó de ver. Sus ojos fueron sacados. En diferentes ocasiones le visitaba, ¿verdad? Por ejemplo, en Jueces 14:6 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él. También en el 14:19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y así constantemente, cuando él hacía una proeza, hacía grandes cosas, demostraciones de su fuerza, el Espíritu de Jehová venía sobre él. Pero él perdió la mirada, él perdió el norte, él perdió el propósito por el cual Dios lo había traído a esta tierra. ¿Y qué pasó? El Espíritu de Jehová se apartó de él. Entonces no podemos contrictar al Espíritu Santo de la promesa, en ninguna manera. Debemos de tener muchísimo cuidado. Terminamos con Efesios 4, versículo 30. Efesios, libro de Efesios. Finalizamos. Efesios 4. Vamos a leer un par antes. Efesios 4. Podemos leer desde el 26, es toda la enseñanza de Efesios 4, ¿verdad? Del verso 17, la nueva vida en Cristo. Los puedo dejar de tarea en la casa, pueden leer cómo debe comportarse un justo renacido. Pero vamos a leer Efesios 4, 26. Nos dice: airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se acueste enojado, menos con su familia, jamás, con nadie. Diálogo. Ni deis lugar al diablo, no le den lugar al diablo. Sansón le dio oportunidad al diablo y fue destruido y perdió su vista y perdió su vida. Dios le visita porque él ora al final y le pide a Dios, ya estando en las vigas, ¿verdad? El sostén del lugar donde se encontraban más de 3,000 filisteos. Él ora y le pide a Dios que le dé fuerza, entonces derribó toda la casa y murió con los filisteos. Él no tenía que haber muerto así. Su fin no tuvo que haber sido ese, pero fue el que él eligió. Le dio lugar al diablo. Le dio lugar a una mujer que no lo amaba. Le descubrió su corazón a una persona que no lo quería. Ni hay lugar al diablo. 28. El que hurtaba, o sea, el que robaba, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. 30. Y no contrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día de la salvación. Hermanos y hermanas, no contrictéis al Espíritu Santo.
Sansón, fijo, contrictó a Dios, al punto de que Dios se apartó de él, Jehová se apartó de él. Nosotros no estemos jugando con fuego, porque si juega con fuego, se quema. No contrictéis al Espíritu Santo de Dios. No entristezcamos, porque ya no nos podemos separar de nosotros. Él está con nosotros, lo que usted haga y diga, Él está presente. Donde usted visite, Él está presente. No contrictéis al Espíritu Santo de Dios, sino por el contrario, sed santos, como el que os llamó es santo, y andar en santidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, por la oportunidad que nos diste de poder compartir la palabra, poder compartir el Evangelio, Señor, poder abrir las Escrituras y ver cómo a través de la historia también de Sansón somos edificados, y ver cómo Israel te da la espalda una vez más y tú le castigas. Señor, ayúdanos a poder ser obedientes, a poder ser disciplinados, a poder ser diligentes, a no apartarnos de tus caminos nunca. Ayúdanos a no contrictar tu Espíritu, Padre, que mora en nosotros, que somos sellados, que vive, somos templo del Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir una vida agradable a ti, una vida en la cual podamos hacer tu voluntad y no la nuestra, en la cual busquemos lo que viene de el cielo, podamos hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a llevar el Evangelio, a llevar la palabra a todos los necesitados. Ayúdanos a buscar a los que dudan y convencerlos de que la única solución que existe es tu sacrificio en la cruz por el perdón de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a salvar del fuego a los que están cayendo y no contaminarnos con la ropa que ellos andan, Padre. Eso significa no contaminarnos con el estilo de vida, no contaminarnos con las acciones de los pecadores, no contaminarnos con todo lo que ellos practican, sino que podamos ser diferentes y podamos ser luz en medio de las tinieblas, Jesús. Agradecidos contigo, agradecidos con esta congregación, con esta iglesia tan hermosa que tú tienes acá en San Ramón, un gran propósito y una gran tarea de predicar el Evangelio, de predicar tu palabra. Yo te pido en este día que esas zorras pequeñas que se meten en la viña puedan ser capturadas para que la viña pueda crecer y la viña pueda avanzar y pueda dar frutos, Señor. De esa misma forma que de este pueblo tan lindo, tan especial, puede haber muchísimos frutos, muchas almas justas, muchas almas renacidas que puedan continuar predicando y haciendo tu voluntad. Agradecidos contigo hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, gloria al Señor. Qué bueno es Dios, como me dice con su palabra, ¿verdad? Poder escucharla, recibirla, estar atentos a ella. Vamos a terminar. Tal vez le va a parecer un poco extraño, le voy a decir, practicando un